Bien, continuemos, ¿sí? Bien, les preguntaba, ¿no? Antes que se corte la clase, si había alguna observación. Sí, yo creo que está todo claro, ¿no? Sí, quedó todo claro, auxiliar. Ya, vamos a hacer otro ejercicio. En el grupo su compañero escribió, quiero hacer el siguiente ejercicio. Bien, vamos a hacer eso. Bien, dice lo siguiente. Dice encontrar el volumen. Bien, el volumen de un sólido encerrado entre dos parábolas, ¿sí? Son dos parábolas. Se podría decir que son paraboloides, ¿no? Sí, son paraboloides. Anotemos entonces la función. Dice z va a ser igual a 9 x cuadrado más y cuadrado. Esa es una función, ¿no? Y la otra función es de la siguiente manera. Z es igual a 2 menos 9 x cuadrado más y cuadrado. Bien, esas son las dos funciones entonces que tenemos que integrar. Más que todo para poder plantear la integral, sí o sí tendríamos que graficar, ¿sí? Sí o sí, pero nos pide encontrar el volumen. Bien, vamos a hacer lo siguiente, acá vamos a graficar, ¿ya? A ver si me sale la gráfica. Bien, fíjense que la primera parábola que tienen ahí, ¿sí? La de acá, su gráfica sería de la siguiente manera. No lo vamos a hacer a escala, pero más o menos vamos a tratar de simular cómo sería la gráfica, ¿no? Bien, fíjense acá, esta gráfica que ven acá, lo voy a marcar acá. Fíjense que no tiene ningún número, ¿no? Por tanto, empieza de z igual a 0, ¿no? ¿Sí? Bien. Ahora digo lo siguiente. Si x y y vale 0, ¿sí? Si x y y valen 0, 0, 0, directamente z sería 0, ¿no? Otra vez lo voy a marcar acá. O sea, esto lo que voy a anotar es solamente para poder identificar más o menos cómo sería la gráfica, ¿no? A grandes rasgos, ¿sí? Acá digo, si x vale 0, si x vale 0 y y también vale 0, ¿sí? Reemplazando acá, ¿no? 0, 0, directamente, ¿cuánto vale z? Z valdría 0. Ahora hago lo mismo para este y me hago la misma pregunta, ¿no? Si x vale 0 y y vale 0, o sea, para el punto 0, 0, ¿no? ¿Cuánto vale z entonces acá? 0, 0, z vale 2. ¿Sí? Z vale 2. ¿Sí? Ahora, ¿qué significa eso? Que la primera fórmula o la primera expresión de z igual a 9, paréntesis x cuadrado más y cuadrado, su gráfica va a ser de la siguiente manera. ¿Sí? Lo voy a hacer con otro color, bueno, con este color mismo. Más o menos quedaría algo así. ¿Sí? Porque recordemos que la gráfica de un paraboloide, generalmente siempre su gráfica o su representación de forma genérica, ¿no? Acá lo voy a hacer a grande rasgo.
Entonces ustedes tienen un paraboloide, ¿no? De esta manera. Su fórmula genérica es así, ¿no? Z igual a x cuadrado más y cuadrado. Esa es su forma genérica, ¿no? Y como está de esta manera, su gráfica, o sea, marcando los ejes, ¿no? De referencia, acá, nace del origen, ¿no? ¿Sí? Y, X y Z, ¿no? Esa sería su gráfica de forma genérica de un paraboloide, ¿no? Bien. Ahora, en nuestro caso, fíjense que ahí aparece un 9, es una constante 9. ¿Qué significa eso? Que la parábola o el paraboloide que estoy graficando, tal vez su gráfica se abra un poquito más, ¿sí? Sea más ancho o se cierre, ¿no? Eso se podría verificar graficando, ¿no? ¿Sí? Graficando ya con valores exactos. Pero el 9 no va a afectar en mucho, pero más o menos a esto hace la referencia de la gráfica. Bien. Ahora, grafiquemos la otra gráfica, fíjense. Si X vale 0 y Y vale 0, ¿cuánto vale Z? Z vale 2. Entonces yo acá voy a nombrar, este va a ser 1 y este va a ser 2. ¿Bien? Por tanto, esta gráfica que pueden ver acá va a ser de forma, en este caso, hacia abajo. ¿Sí? Va a ser hacia abajo. De esta manera. ¿Bien? Entonces, esta gráfica acá sería Z igual a 2 menos 9 x cuadrado más y cuadrado. Y la gráfica que tenemos es que está de forma, ese sería directamente z igual a 9 x cuadrado más y cuadrado. Ahora, por tanto, ¿cuál sería el volumen que yo tengo que calcular? Sería todo este de acá, ¿no? Todo este de acá. Y entonces lo vamos a pintar más o menos. Todo esto sería el volumen que yo tengo que hallar, ¿no? Bien. Ahora, fíjense que en la gráfica hay una intersección entre las dos gráficas, ¿no? Fíjense que se corta en este punto y en este punto, ¿sí? Y van a formar un plano, ¿sí? O un área de corte, ¿sí? Entre esos dos puntos, ¿bien? Entonces nosotros vamos a decir la siguiente manera, ¿bien? Entonces ya saben más o menos qué es lo que vamos a encontrar, ¿no? Este volumen, ¿sí? Le voy a borrar esto para que podamos graficar ahí el área. Bien. Entonces esos serían los dos puntos. Entonces para encontrar esa área de corte o la área que representan las dos gráficas, vamos a hacer lo siguiente, ¿sí? Bien, pero antes de poder plantear nuestro ejercicio, hay que quedar algo muy claro acá. ¿Qué tipo de coordenada vamos a utilizar? Nosotros hasta el momento conocemos solamente el tipo de coordenada que es las coordenadas cartesianas, ¿sí? Aparte de coordenadas cartesianas, hay otras coordenadas que se llaman coordenadas cilíndricas y coordenadas esféricas. Estos tipos de coordenadas generalmente se utiliza para que el planteamiento de la integral sea más fácil, ¿sí? Sea más cómodo y no tengamos que integrar demasiado. Ese es el objetivo de las integrales, en este caso de coordenadas cilíndricas y esféricas. ¿Bien? En nuestro caso, nosotros vamos a utilizar las coordenadas, ¿sí? Coordenadas cilíndricas, ¿sí?
Bien, ¿por qué voy a utilizar la coordenada cilíndrica? Porque existe acá un x cuadrado más y cuadrado. Y eso nosotros sabemos que es el radio, ¿no? Coordenada cilíndrica. Cuando hablamos de coordenada cilíndrica, el punto que se maneja es de la siguiente manera. Bien, la primera expresión es r, la segunda expresión es θ, y la tercera expresión se mantiene z. Esas son las coordenadas que manejamos, ¿sí? R, θ y z. Esto es para coordenada cilíndrica. ¿Bien? Para que se entienda, solamente existe un diferencial, ¿sí? En cambio, en coordenadas, en este caso cartesiana, la que nosotros conocemos, ¿no? Coordenadas cartesianas. Nosotros cuando manejamos el punto para poder integrar, manejamos 3 puntos, ¿no? Cuando hablamos de volumen, manejamos el X, el Y el Z, ¿no? ¿Sí? Esos son los 3 puntos que manejamos. En cambio, en coordenadas esféricas se maneja R de θ de phi. Son 2 ángulos y un radio. Pero para no complicarnos tanto, vamos a interpretar estas 2 coordenadas, ¿no? Bien. Ahora, ¿cómo se relacionan las coordenadas cilíndricas a las coordenadas cartesianas? Por esto, ¿sí? Más o menos voy a graficar acá una circunferencia. Bien, vamos a suponer que esta es una circunferencia, ¿sí? En este caso, está dibujado en el plano, ¿no? Y, X. Bien, ahora, nosotros recordemos que la ecuación de la circunferencia es de la siguiente manera, ¿no? X cuadrado más Y cuadrado. Esto aquí es igual al radio al cuadrado, ¿no? ¿Sí? R cuadrado. ¿Sí? Donde en este caso, acá, R vendría a ser el radio de la circunferencia, ¿no? Bien, ahora, entonces, este radio por si acaso va a tener un ángulo θ, ¿no? ¿Sí? Un ángulo θ. Acá voy a dibujar nuevamente R. Bueno, en todas las simulaciones vale R, ¿no? Pero este radio va a tener un ángulo θ, ¿sí? Acá lo voy a dibujar, θ. Bien, ahora para que yo haga el cambio de orden, fíjense que x cuadrado más y cuadrado va a ser directamente a r cuadrado. En cambio, θ va a ser un ángulo que en este caso su valor siempre va a ser de 0 a 2pi, ¿sí? De 0 a 2pi. Bien, ahora, lo primero que nosotros para poder llevar este ejercicio a coordenadas, en este caso cilíndrica, lo único que tengo que hacer es lo siguiente. Donde exista el valor de x cuadrado más y cuadrado, o sea, si existe esta expresión, fíjense esto como está acá, ¿no? Eso directamente para mí va a ser igual a r cuadrado. ¿Sí? Directamente. Ahora, si yo este ejercicio de acá lo cambio a coordenadas, en este caso, a coordenadas cilíndricas, esta función de z directamente, ¿cómo va a quedar? Va a quedar igual a 9 y esto de acá se convierte en r cuadrado. Lo mismo acá, la función z va a ser igual a 2 menos 9, ¿y esto qué vale? R cuadrado. Bien, de esa manera se cambia a coordenadas cilíndricas. Como les decía a un comienzo, ¿por qué cambié a coordenadas cilíndricas? Para que el ejercicio se haga más fácil, ¿no? Y aparte que se haga más fácil, ¿cómo identifico? Siempre que exista x cuadrado más y cuadrado, eso directamente va a ser r cuadrado, ¿sí? R cuadrado. ¿Bien? Listo. Ahora, para encontrar
este punto de intersección entre las dos gráficas vamos a hacer lo siguiente acá. Igualo, ¿sí? Vamos a igualar directamente. Acá digo igualo. ¿Qué voy a igualar? Z igual a Z. O sea, estoy igualando las dos funciones que se están cortando, ¿no? ¿Sí? La primera función que se corta es 9R cuadrado. Y la segunda función que se corta es la acá, ¿no? 2 menos 9R al cuadrado. ¿Bien? Ahora, ¿para qué hago esto? Para encontrar el valor de R, ¿sí? El valor de R. ¿Bien? Entonces, fíjense que este acá pasa como positivo al otro lado. Otro miembro. Directamente quedaría este 9R cuadrado más 9R cuadrado. Eso va a ser igual a 2. Sumo esto de acá, sería 9 más 9, 18. Igual a 2. Bien, en este caso R cuadrado va a ser igual 2 sobre 18, eso me daría sería, simplificando, esto sería la mitad 1 y esto sería la mitad 9. Un noveno, ¿no? Y a esto le saco raíz. O sea, digo, aplico raíz, ¿no? Aplicando raíz, ahí directamente, quedaría, ¿no? R sería igual a raíz de un noveno. Y raíz de un noveno sería directamente igual a un tercio. En este caso no se anotan dos signos porque no estamos trabajando en coordenadas cartesianas, estamos trabajando en coordenadas cilíndricas. ¿Bien? Ahora, ¿qué significa este radio un tercio? O sea, ¿por qué hicimos esto, no? ¿Por qué hicimos esto aquí? Por lo siguiente. Nótese que acá las dos funciones que se cortan están generando una circunferencia. Esa circunferencia que ellos generan, o en su punto de corte, como ambos son parábolas y al cortarse van a generar sí o sí una circunferencia, el radio que tiene esta circunferencia, directamente su radio vale un tercio. ¿Sí? Eso es lo que hicimos, ¿sí? Encontrar el radio de ese área que se está formando o el punto de corte entre las dos paraboloides, ¿no? ¿Sí? Entonces ya sabemos que el radio vale un tercio. Ahora, como ustedes notarán, este radio está dando la vuelta completa, ¿no? En ninguna parte de la pregunta dice en el primer octante, segundo octante o un cuarto de octante, o sea, no dice nada, ¿no? Directamente dice encontrar sólida. Entonces nosotros decimos que este radio está dando la vuelta completa. Si este radio da la vuelta completa, ¿cuánto vale entonces pi? Directamente sería, la vuelta completa sería 2pi, ¿no? ¿Sí? 2pi. Por tanto, definimos acá, decimos, R va a ser desde 0, ¿sí? Fíjense que está empezando de 0, ¿no? ¿Sí? Hasta un tercio. Eso es lo que encontramos radio, ¿no? En cambio, el ángulo tita va a ser de 0, o sea, está empezando de 0, y como está dando la vuelta completa va a ser de 0 a 2pi. En cambio, el parámetro de integración de la función z que representa la altura, ¿no? Eso lo definimos de la siguiente manera. ¿Cuál es la función que se encuentra por encima? Vamos a hacer lo siguiente para que se entienda. La función que se encuentra por encima es este, ¿no? Este acá se encuentra por encima. ¿Sí? Entonces, esta es la que se encuentra por encima.
¿sí? Y la que se encuentra por debajo ya no es un plano, ¿no? ¿Se acuerdan que la anterior ayudantía generalmente la función que limita en la parte de la base les decía que era z igual a 0? En este caso no es z igual a 0, directamente es una función, ¿no? En este caso la base es este de acá. Es una función 2 menos 9r cuadrado. Entonces eso anoto, ¿no? La función que limita por encima es 9r cuadrado. Y la función que limita en la base no es 0, es 2 menos 9r cuadrado. Bien, entonces ya tenemos definidos los parámetros de integración en función de radio, en función de θ y en función de la altura z. Entonces decimos lo siguiente. El volumen va a ser igual, integral triple. Acá, por si acaso, en coordenadas, el diferencial de área en coordenadas cilíndricas, o también conocida como coordenadas, en este caso, polar, ¿sí? Hablando en términos de diferencial de área, ¿no? ¿Sí? O mejor veámoslos así, ¿sí? Para que se entienda, ¿no? Si yo lo planteo como diferencial de X, bueno, primero sería diferencial de Z, ¿no? O sea, para que se entienda, ¿no? ¿Bien? Si nosotros lo planteamos la integral como coordenada cartesiana, esto sería diferencial de Z, y acá voy a anotar cualquiera, ¿no? Ya sea diferencial de X o diferencial de Y, ¿sí? Ahora, este diferencial de X, diferencial de Y, en coordenadas cartesianas, el diferencial de área, nosotros sabemos que hay dos formas, ¿no? O dos tipos, que en este caso es de X de Y la otra opción es de Y de X, ¿no? En cambio, en coordenadas directamente cilíndricas, solamente hay una, directamente una, no hay necesidad de elegir. Y su diferencial es R de θ, ¿sí? Ahora, ¿por qué aparece esa R ahí? Es parte de la deducción de una fórmula, ¿sí? Es parte de una deducción de una fórmula, ¿sí? Bien, entonces, en coordenadas cilíndricas el diferencial de área es una sola, ¿no? Ahora, si yo en este caso tengo de X de Y y lo convierto a coordenada cilíndrica, esto directamente me representa el diferencial, o sea, ya sea cualquiera que sea de X de Y o de Y de X, esto en coordenadas cilíndricas sería R de θ. No importa cuál sea, ¿no? Solamente es única en coordenadas cilíndricas. Cuando se trabaja solamente con el plano, a esto se conoce como coordenadas polares. Pero como nosotros estamos dando una altura z, entonces ya se convierte en coordenadas cilíndricas. ¿Bien? Entonces, explicando eso, yo creo que ya se entiende mucho mejor. Entonces aquí digo, el volumen va a ser igual. Y acá quedaría, ¿no? Diferencial de z. Si quieren esa R lo podemos colocar aquí adelante. No altera el factor de multiplicación, ¿no? De R y de θ. Ahora entonces empezamos con z, ¿no? Los parámetros de integración en z dijimos que iba a ser de la siguiente manera, ¿no? Va a ser, en este caso, el z que se encuentra por debajo va a ser igual a 2 menos 9r cuadrado, ¿no? En cambio, la función que se encuentra por encima va a ser z directamente igual a 9r cuadrado, ¿no? Listo, ya tenemos entonces los parámetros de integración en z. Bien, en cambio vamos a plantear los parámetros de integración para r, ¿sí? Para r, ya aquí lo hemos planteado, ¿no? R empieza de 0, ¿no? De 0 hasta un radio de 1.
el área de corte da la vuelta completa, sería de tita sería de 0. Disculpe, se bajó el volumen. Bueno, les comentaba, ¿no? Fíjense que el ángulo acá en tita, en diferencial de tita, va a ser de 0 a 2pi, ¿sí? A 0 a 2pi, porque fíjense que el área de corte o la circunferencia que generan estas dos paraboloides es una circunferencia, ¿no? Sí, es una circunferencia. Y fíjense que en la pregunta no dice primer octante o segundo octante. Generalmente cuando dice primer octante, solamente sería un pedacito, ¿no? Directamente tita ahí sería 90 grados. Y traduciendo 90 grados sería pi medio, ¿no? Entonces ahí diríamos de 0 a pi medio. Pero eso se hace cuando dice el primer octante, ¿no? Sí, se llama primer octante porque fíjense que acá ¿cómo les puedo decir? Este X, Y, Z se clasifica en 8 partes, ¿no? Sí, acá lo vamos a graficar, más o menos así. El primer octante sería este, 1, 2, el que se encuentra por atrás sería 3, 4, o sea, las partes positivas de Z para arriba, ¿no? En cambio, la para abajo sería el de abajo, ¿no? El de acá sería 1, 2, atrás sería 3 y 4, ¿no? Entonces tenemos 8, ¿cómo se podría decir? 8 divisiones, ¿no? Y generalmente se llama primer octante a la parte positiva, X, Y, Z, ¿no? ¿Sí? A la parte positiva. A eso significa octante, 1 sobre 8, ¿no? Primer octante sería la parte positiva, X, Y, Z, ¿no? Pero eso es cuando se dice la pregunta, ¿no? En nuestro caso no dice nada de eso. Directamente dice calcular el volumen, ¿ok? Bien, esto lo borramos para que no haya confusión. Bien, ya tenemos entonces planteado el integral. Y lo que tocaría solamente sería resolver, ¿no? Entonces acá ya directamente anoto, ¿no? De 0 a pi medios, diré a 2pi, de 0 a 2pi. Acá la integral sería de 0 a 1/3 para r, ¿no? Y acá integro, ¿no? La integral con respecto de z sería solamente z, ¿no? Por r. Parámetro de integración para z sería desde bueno, sería de 2 menos 9 r cuadrado, ese es el parámetro inferior, y el parámetro superior sería 9 r cuadrado. Bien, 9r cuadrado, ¿no? Y acá quedaría diferencial de r, diferencial de tita, ¿no? Ya. Ahora, reemplazo, ¿no? Primero reemplazo el parámetro superior donde se encuentre z, ¿no? Donde se encuentre z. Bueno, acá quedaría de 0 a 2pi. Acá sería integral de 0. Acá por si acaso era 1/3, ¿no? Y ahora no lo arreglamos. 1/3. Ahora, acá quedaría R y donde se encuentra Z, primero reemplazo el parámetro superior. Acá lo vamos a hacer directo, ¿ya? Reemplazo el parámetro superior que sería 9R cuadrado, ¿sí? Y recordemos que el parámetro, ahora digo, ¿no? Menos, ¿sí? Menos, ahora el parámetro inferior. Donde se encuentra el parámetro inferior, ahora es Z, ¿no? Ahí reemplazo toda esa expresión de ahí. ¿Sí? Entonces quedaría la siguiente forma, quedaría así, ¿no?
quedaría ahí paréntesis de 2 menos 9r cuadrado. Bien, cerrando esto, directamente acá ya quedaría en función de r y de tita, ¿no? Quedaría en función de r y diferencial de tita. Bien, ahora, si yo resuelvo esto de acá, directamente, ¿cuánto me va a dar esto? Va a quedar, bueno, este signo afectaría a este y afectaría a este, ¿no? ¿Sí? Entonces acá quedaría de la siguiente manera. De 0 a 2pi integral de 0 a 1/3 y acá directamente quedaría r, ¿sí? Paréntesis, acá quedaría, esto se hace positivo, 9 más 9, 18, ¿no? Quedaría 18 r cuadrado, ¿no? Disculpe, ¿no habría que multiplicar? Ya, vamos a hacerlo paso a paso para que no haya ninguna confusión, ¿sí? Ya, nuevamente acá, 9r cuadrado, este quedaría menos 2, ¿no? Ya que quedaría más 9r cuadrado. O sea, lo que estoy haciendo primero es resolver ese signo, ¿no? Este signo de acá. Y acá quedaría dr de tita. Bien, ahora como decía, vamos a multiplicar esta r, multiplica todo esto, ¿no? Pero fíjense que aquí hay términos semejantes, ¿no? Entonces ahí quedaría 18, ¿no? ¿Sí? Entonces decimos acá el volumen va a ser igual de 0 a 2pi de 0 a 1/3. Y acá quedaría esta r, con esto quedaría 18 r cubo, ¿no? Y acá quedaría menos 2r. Y fíjense que ahora todo va a quedar en función de r, o sea, diferencial de r y diferencial de tita, ¿no? El siguiente paso sería integrar con respecto de r, ¿no? Con el diferencial de r. Bien, entonces digo acá de 0 a 2pi. Bien, integrar con respecto de r. Acá va a ser directamente 18. Recordemos que cuando integramos se suma al r, ¿no? En este caso sería r cuarta y la misma cantidad, repito abajo, ¿no? Menos, acá quedaría 2. La integral de este caso sería r cuadrado sobre 2. Parámetros de integración sería desde 0 a 1/3, ¿no? Diferencial de tita. Ahora, por simple lógica, si yo reemplazo acá los 1/3, quedaría acá todo esto por 1/3, ¿no? Menos el parámetro inferior, pero si reemplazo el parámetro inferior acá, a reemplazar 0, 0, ¿cuánto va a dar esto? Directamente me va a dar 0, ¿no? ¿Sí? Entonces lo anotamos acá. Bueno, lo voy a hacer acá de 0, esto es lo que queda, ¿no? De 0 a 2pi. Ahora, reemplazando el parámetro en este caso superior, solamente en r, ¿no? Donde se encuentra r voy a reemplazar los 1/3. En este caso va a quedar 18 dividido entre 4. Ahí r en este caso va a valer 1/3. 1/3 exponente 4. Menos, este 2 con este 2 simplifica directamente. Acá va a quedar 1/3 al cuadrado, ¿no?
ahora tendría que decir lo siguiente, ¿no? Menos el parámetro inferior, ¿no? Pero recordemos que el parámetro inferior, cuando se reemplace el 0, ¿no? Donde se encuentra R, directamente eso me va a dar 0, ¿no? No habría necesidad de hacer el reemplazo, ¿no? ¿Sí? Directamente da 0. Y eso va a quedar diferencial de tita, ¿no? Ahora, ¿cuánto saldría esto? No sé si lo podrían resolver en calculadora. Bueno, 18 cuartos por 1 dividido entre 3. Bueno, a mí me sale 1 sobre 18 le sale. Sí, negativo. Ya, está bien. Ahora ya lo anoto. Menos 1 sobre 18, ¿no? Ya, entonces aquí decimos los volúmenes. Sí, Ahora fíjense que esto es un número, ¿no? Todo esto es un número, entonces aquí va a quedar menos 1 sobre 18. Ya, pero algo aquí estamos haciendo mal. Recuerden que dijimos cuál es la función que se encuentra por encima acá. Acá por encima. Fíjense que nos salió negativo, ¿no? Acá. La función que se encontraba por encima, ¿quién era? Era este, ¿no? No era el de acá, ¿sí? Entonces vamos a cambiar eso. Estamos haciendo mal ahí. Este de acá, este es el que se encuentra en la base, ¿sí? Bien, si se corta vuelve a ingresar, ¿ok? Este es el que se encuentra por encima. Y este se encuentra en la base. Por eso que nos está saliendo un negativo acá, ¿sí? Nos va a salir negativo. Y no existe un volumen negativo. Nunca puede salir negativo.